esta vez desde el punto de vista del apóstol Pedro, que él mismo expresa que él está preocupado por la iglesia, preocupado en amonestar a la iglesia. En la segunda carta, él dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro está preocupado por cristianizar a los cristianos. Él sabe que el Nuevo Testamento no estaba escrito, apenas se estaba escribiendo. Y toda la enseñanza que la iglesia tenía era verbal. Entonces, ahora se están estableciendo las bases escritas de la palabra de Dios para los cristianos, para los que están dejando el paganismo para venir a ser parte de la iglesia del Señor. En el primer capítulo de el apóstol Pedro, de Primera de Pedro, dice él, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Está hablándole a los cristianos, a los que habían sido paganos y se habían convertido al cristianismo. Entonces les dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes, cuando eran paganos, tenían, cuando estaban en su ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Nótese que el verbo ser está expresado en modo imperativo. Y cuando el verbo está expresado en modo imperativo, no contiene una sugerencia, no contiene una petición, no contiene un ruego, contiene un mandato. De modo que para los cristianos convertidos del paganismo al cristianismo, para los cristianos convertidos del paganismo al cristianismo, ser santo no es opcional, no es si yo quiero ser santo, no. Hay un mandato que yo debo ser santo. Y aquí, como hay mucha gente que no entiende esto de la santidad, entonces recuerdo que conversando con una persona, me decía él, yo no creo, me dice, yo no creo en santos que orinan. Pues lo siento por usted, le dije yo, porque la Biblia y Dios sí cree en santos que orinan. Porque, y él me decía esa expresión, no creo en santos que orinan, porque el concepto de santo que él tenía, y que tienen todavía muchos, es de una imagen en un nicho, indicando perfección absoluta. Y la palabra santidad en la Biblia no tiene que ver con perfección absoluta. Santo, según la Biblia y el Nuevo Testamento, es alguien que todos los días se aparta del pecado, renuncia al diablo, renuncia al mundo para dedicarse a Dios. Cuando yo cada día decido decirle no al pecado, no al mundo, no al diablo y sí a Dios, entonces yo soy santo.
Así es la enseñanza de la palabra. Por eso, cuando Pedro le escribe a las iglesias, le dice a los santos que están en Corinto, y no se refiere a un montón de imágenes en esta posición, no. Se refiere a los creyentes, hombres y mujeres comunes y corrientes, con todas sus debilidades, con su carácter, con sus problemas, con sus necesidades, pero que a pesar de toda la situación que viven, ellos renuncian conscientemente, deliberadamente, de su libre y espontánea voluntad, renuncian al pecado, al diablo, a la mundanalidad, para dedicarse a Dios, para trabajar su vida, para vivir para Dios. Entonces, el apóstol a ellos en esta carta les dice, como hijos obedientes que son ustedes, ya no se conformen a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia. Porque el mundo del paganismo es un mundo ignorante de Dios. Es un mundo que no conoce la voluntad de Dios. No ha sido enseñado, no ha sido educado conforme a las Sagradas Escrituras. Y por eso vive como vive y por eso tiene las prácticas que tiene, porque no conoce el orden establecido por Dios. Pero le dice Pedro, pero ahora que ustedes lo conocen, como hijos obedientes, ya no adecúen sus vidas a los deseos que antes tenían cuando estaban en estado de ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. El que demanda la santidad es Dios mismo. Dios dice, yo soy santo, ustedes son hijos míos, ustedes tienen que ser santos. Ustedes no pueden andar al gusto de su naturaleza pecaminosa. Ustedes no pueden andar como cuando eran paganos que no conocían la voluntad de Dios. Ustedes no pueden andar viviendo, comportándose como paganos, porque ahora son hijos míos, dice Dios. Y como yo soy santo, ustedes deben de ser santos en toda su manera de vivir. Y eso es importante, en toda su manera de vivir. Y por eso la iglesia no puede darse el lujo de ser indulgente, permisiva, flexible. La iglesia debe decirle al creyente, hermano, hermana, esto dice Dios, así es como usted debe vivir, así es como debe comportarse. Si usted va a llegar al cielo, tiene que seguir este orden establecido por Dios mismo. Y el apóstol dice, yo despierto en ustedes con amonestación para que ustedes anden conforme a la voluntad de Dios. Así que el orden aquí es que yo debo ser santo. Eso quiere decir renunciar conscientemente, deliberadamente, de mi libre y espontánea voluntad, renunciar al pecado, al mundo, a la mundanalidad, al diablo, a mi naturaleza pecaminosa, renunciar para decirle sí a Dios y decirme a mí mismo, yo voy a obedecer a Dios, yo voy a vivir conforme lo que Dios establece. El apóstol sigue escribiendo y dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor.
Nótese ese detalle. Si tú has gustado la benignidad del Señor, si has nacido de nuevo, si has sido hecho una nueva criatura, eso quiere decir, si habéis gustado la benignidad del Señor, entonces debes desechar toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Y debes desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Esto es bien importante. Yo debo entender esto, debo comprenderlo bien. Yo no puedo vivir una vida pagana y decir que soy cristiano. Yo no puedo andar de hipócrita, de maligno, de engañador, de envidioso y todo tipo de chismes y cosas, todas las detracciones, y decir que soy cristiano. No, no debe ser así, no puede ser así, sino sed santos en toda vuestra manera de vivir. Y cuando yo esfuerzo mi vida, mi conducta, ajustando mi vida a la voluntad de Dios, a la manera que Dios quiere que yo viva, entonces Dios me bendice, Dios me ayuda. Yo lo ilustro de esta manera. Yo quisiera que Dios bajara sus normas a mi gusto, que Dios bajara sus normas a mi forma de querer, a mi querer. Dios dice, no, yo no bajo mis normas a tu gusto. Él mantiene sus normas y entonces me dice, no, yo no bajo mis normas a tu gusto. Yo mantengo mis normas y tú trabaja tu vida y alcánzame. Y en la medida en que yo estoy tratando de alcanzar a Dios, en esa medida yo soy mejor. Y por eso la iglesia debe mantener normas bien claras. Toda iglesia, toda verdadera iglesia de Dios, iglesia del Señor, debe mantener normas bien claras y demandarlas de sus miembros y de supervisar que la membresía viva la fe, viva la vida cristiana, viva la unción del Espíritu Santo. Porque en la medida en que el creyente se esfuerza viviendo para Dios, en esa medida uno es mejor. Cuando yo me pongo ahí a justificarme, es que yo soy débil, es que no, yo tengo naturaleza pecaminosa, es que eso de ser cristiano es muy difícil, muy fuerte, y comienzo a justificarme a mí mismo, definitivamente eso me arruina, eso me impide ser un cristiano eficaz, eficiente, que vive para Dios. Por eso la iglesia debe demandar del creyente lo que Dios demanda de él. Y en la medida en que yo me esfuerzo por alcanzar a Dios, en esa medida yo soy mejor. Te ruego, Señor, que nos ayudes como creyentes y como iglesia a retener tu palabra y a entender que ser santos no es opcional, no es si yo quiero, es una orden tuya, es una demanda tuya. Bendice a mis hermanos, ayúdalos, Señor, para que igual que yo, busquemos tu gloria, tu presencia y hagamos las cosas conforme a tu santa voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.